Hola profesor y compañeros. En este video hablaremos sobre el laboratorio 4 de sistemas de arranque del curso de electricidad del vehículo y este grupo está conformado por Peña Moreano Joseph, Loarte Ariza Diego, Vega Ramírez Anderson, Chipana Chirito Sebastián, Salinas Grasa y Jairo y quien les habla Saguanay Arenas Diego. A continuación veremos algunos componentes y fallas encontradas en los módulos y algunas recomendaciones. Bueno, profesor, en esta oportunidad me toca explicar sobre el módulo 811 FJ. El módulo 811 FJ es un componente clave en un sistema de arranque de un motor específicamente diseñado para la capacitación y demostración. ¿Qué hace? Simula un sistema de arranque real. Este módulo recrea las funciones y componentes de un sistema de arranque de un vehículo, lo que permite a técnicos y estudiantes comprender cómo funciona este sistema en la práctica. También facilita la enseñanza, permite la práctica y los componentes simulados. El módulo incluye componentes como el relé de arranque, el solenoide, el motor de arranque, el interruptor de encendido y otros elementos que interactúan para iniciar el motor. El relé de arranque controla el flujo de corriente al solenoide. El solenoide de arranque engrana el motor de arranque con el volante de motor. El motor de arranque gira el volante para iniciar el motor. El interruptor de encendido inicia la secuencia de arranque. Los fusibles protegen al circuito de sobrecargas y también los conectores permiten la conexión de diferentes componentes. Si tenemos una batería conectada a un módulo eléctrico y deseamos medir el amperaje con una pinza perimétrica, estaremos evaluando la corriente que sale de la batería para alimentar dicho módulo. Esta medición nos permite conocer cuántos amperios está consumiendo el módulo en tiempo real. Para hacerlo solo debemos colocar la pinza perimétrica alrededor del cable positivo o negativo que conecta la batería con el módulo, sin necesidad de desconectar ningún tipo de cable ni interrumpir el circuito. Esto es especialmente útil cuando queremos monitorear el consumo energético de un dispositivo mientras está funcionando, o si necesitamos verificar si la batería puede seguir alimentando adecuadamente el módulo sin problemas de sobrecarga. La pinza perimétrica trabaja detectando el campo magnético generado por la corriente que circula en el cable, de manera que no es necesario tocar directamente los conductores, lo que lo convierte en una herramienta segura y efectiva para medir la corriente eléctrica en sistemas cerrados. Además, esta medición es importante para asegurarnos que el módulo eléctrico no esté consumiendo más energía de la que la batería puede suministrarle, lo que provocaría sobrecargas o fallos en el sistema a largo plazo. A continuación les hablaré acerca de nuestra primera falla detectada en el laboratorio, falla por circuito abierto. La falla por circuito abierto se da generalmente debido a la rotura entre cables o desgaste o sobretensión de los mismos. Esta falla se puede detectar midiendo el voltaje entre la línea o terminal donde se sospecha la aparición de esta falla respecto a tierra. En nuestro caso, en el laboratorio la falla se va a encontrar entre el terminal B10 y el terminal S del solenoide, el cual detectaremos midiendo los otros puertos con la resistencia, lo cual nos va a dar fuera del límite. Y eso es únicamente una resistencia mínima, la cual quiere decir que nuestro sistema va a hacer la medición de falla en dichos puertos. Dicho esto, al realizar nuestra medición nuevamente en resistencia, pero ahora con la falla, el sistema nos va a dar que, el multímetro nos va a dar que la resistencia va a estar fuera del límite y por tanto el voltaje va a ser igual a la fuente. Gracias. Durante la prueba del sistema de arranque, identificamos un problema al medir la resistencia entre el terminal C10 del conector del bloque del empalme y el terminal C276 de la ECU. En condiciones normales, la resistencia entre estos dos puntos debería ser muy baja, cercana a 0 ohms. Sin embargo, al realizar la prueba con una falla simulada, obtuvimos una lectura de 237.8 ohms, un valor considerablemente alto. Esta alta resistencia indica que hay un problema en la conexión entre estos dos puntos, probablemente debido a un mal contacto, un cable dañado o un terminal sulfatado. Esto puede ser causado por el desgaste de los cables, la corrección de los terminales o incluso un empalme defectuoso. La alta resistencia puede afectar el flujo de la corriente al motor de arranque, dificultando su funcionamiento o incluso impidiendo que arranque completamente. Para solucionar este problema se recomienda inspeccionar cuidadosamente los cables, los terminales y los empalmes entre el terminal C10 y el terminal C276 de la ECU. Si se encuentra algún cable dañado, se debe reemplazar. Si hay corrosión en los terminales, se debe limpiar y aplicar un compuesto anticorrosivo. En caso de un empalme defectuoso, se debe volver a conectar correctamente. Es importante asegurar que la conexión entre estos dos puntos sea sólida y que no haya resistencia adicional que pueda afectar el funcionamiento del sistema de arranque.
En el plano se observa una parte del diagrama que muestra la falla 6, lo cual indica que un componente conectado a esta línea está haciendo contacto directo con tierra, impidiendo que la corriente llegue a su destino. En las mediciones activas se registraron 0 voltios, confirmando que el circuito no recibe alimentación o que la señal está siendo desviada a tierra debido a un cortocircuito. Las posibles causas de este corto pueden ser un cable dañado en la línea que esté en contacto con el chasis, o una falla interna en el interruptor del rango de transmisión, lo que afecta la lectura de la posición de la transmisión, o un falso contacto a tierra también podría estar provocando esta falla. Bueno, el quien les habla es Diego Luarte Ariza y les brindaré las recomendaciones a tener en cuenta en el desarrollo del laboratorio número 4. La primera es que es crucial entender las fallas eléctricas en el simulador del sistema de arranque, tales como cortocircuito, circuito abierto y alta resistencia. Esto es más que todo para realizar las mediciones de manera efectiva. El cortocircuito se identifica midiendo 0 voltios en una línea de cable sospechosa. El circuito abierto se compara los valores del voltaje entre los terminales. Y la alta resistencia se verifica donde hay caídas anormales de voltaje en los terminales. También hay que tener en cuenta el uso eficiente del multímetro, ya que se necesita revisar las conexiones antes de cada medición para detectar fallas. Para el cortocircuito o circuito abierto se mide el voltaje entre terminales y tierra. Para alta resistencia verificamos las caídas de voltaje entre las conexiones que están potencialmente dañadas o rotas.